Tenemos también a Marta Serrano, fundadora de Mujeres en Movimiento. Tenemos, espero que se haya incorporado ya, a Giuseppe Grezzi, concejal de Movilidad Sostenible de Valencia. Y tenemos a Esther Gómez, concejala de Más Madrid y portavoz en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Y tenemos también, perdonad que estaba buscando el documento para nombrar bien a todo el mundo, una fila cero, hemos llamado, en la que invitamos a otros expertos a participar después de que termine la primera ronda de intervenciones y que querría presentaros también porque merecen ser reconocidos y de nuevo agradecidos por estar aquí. Está Adrián Fernández, que es responsable de campañas de movilidad de Greenpeace. Tenemos a Nuria Blázquez, coordinadora de transporte de Ecologistas en Acción, a Quique Villalobos, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, a Laura Vergara, coordinadora general de Conbici, a Miguel Álvarez, que forma parte de Nación Rotonda y de la Asociación de Viandantes a Pie, y por último a María Zin, que es también diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Y como os decía, esta breve presentación, para los que nos estáis siguiendo a través del enlace, podréis hacer preguntas a lo largo de las intervenciones que después agruparemos para que sean respondidas por los expertos y por las expertas. Y sin más, y después de agradeceros a los que nos veis por internet y a los que vais a participar activamente la presencia, le paso la palabra a José Luis Nieto, que es también concejal de Más Madrid y que va a hacerle las preguntas para ordenar el debate a nuestros ponentes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Rita, y muchas gracias también a todos los ponentes que han accedido gustosamente a participar en la reunión y también a las personas que integran la fila cero. Habíamos pensado un orden de intervención. En primer lugar, pues le voy a lanzar una pregunta a Álvaro Fernández. Es evidente que el transporte público es fundamental en las ciudades para poder garantizar la movilidad, sobre todo en una gran ciudad como Madrid, ¿no? En la actualidad se está haciendo un gran esfuerzo para mantener el servicio de transporte público en un momento en el que se están reduciendo mucho los ingresos y además para dar mayor seguridad sanitaria a las personas que lo usan, pues la capacidad del transporte pues, se ha reducido necesariamente. ¿Qué situación crees, Álvaro, en qué situación, Álvaro, crees que están las empresas de transporte y qué soluciones ves que hay que implantar para mantener y reforzar los servicios que se prestan en la actualidad? Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, yo creo que sí, que es un momento malo para... Hola, Giuseppe. Me incorporo, perdonad el pequeño retraso. Estaba en otra cosa, que el lunes hacemos las... Y yo coordino también lo de las playas, me ha tocado en esta segunda temporada. Bueno, pues decía que sí que es un momento complicado para el transporte público, no solo el coyuntural, que puede ser en la actualidad respecto a lo que tú comentabas, sino el problema es que se está haciendo una campaña contra la imagen del transporte público que seguramente permanezca en el tiempo, ¿no? Es decir, el daño reputacional que se le hace al transporte público no va a acabar aquí. Y además se está haciendo seguramente desde una manera bastante inconsciente o quizás demasiado consciente por parte de algunos lobbies, también habrá que decirlo, porque cuando uno analiza cuáles son las causas de que se transmita esa mala imagen del transporte público, aparecen muchas contradicciones. Hasta ahora, hasta esta pandemia, no habíamos tenido ninguna evidencia de que el transporte público fuera un lugar especial respecto a otros de contagio. Parece que lo que nos decían todos los estudios hasta ahora es que los sitios donde no se podía transmitir una gripe o cualquier enfermedad infecciosa de estas características, pues eran el trabajo. Y nadie habla, ¿no?, de cerrar los centros de trabajo permanentemente. Era seguramente los centros escolares, por ejemplo, o eran otros sitios donde la interacción entre las personas es mayor. No el hecho de que haya muchas personas significa que eso esté así demostrado. Y eso ha cambiado en esta pandemia, pero no ha cambiado porque, al menos que se sepa, haya ninguna evidencia científica, que es lo que a mí me preocupa. Porque si la hubiera, la encontraríamos fácilmente, ¿no? Yo he intentado investigar mucho de dónde viene esto y hay un artículo que se publicó en marzo en una revista china escrito en chino. Y no tengo muy claro cuánta gente ha leído el artículo original para acudir a esa fuente. Y lo que hay es un blog donde un estudiante lo traduce al inglés. Y luego hay otro que es muy conocido también, que es sobre la posibilidad de que fuera el metro de Nueva York el que hubiera favorecido el contagio. Un artículo que no ha sido publicado en una revista,
porque ahora ha pasado una revisión inter pares de otros científicos. Y que, sin embargo, ha recibido múltiple contestación de que es totalmente incorrecto en las suposiciones que hace, pero eso no se ha sabido. Hasta el punto de que se ha dirimido por parte de personas que han tenido decisión en toda esta cuestión. Con lo cual, claro, y luego uno ve el tipo de medidas que se están tomando en otros modos de transporte. Actualmente, en un monovolumen de 9 personas, pueden ir 6 viajeros. No tengo tan claro que sea un habitáculo más seguro que un transporte colectivo al 30 o al 50% de capacidad, como se está diciendo actualmente. Hace poco asistimos como en un avión metieron a todos los pasajeros. Todos sabemos lo que es ir en un avión de corta distancia. Al día siguiente apareció la patronal de las compañías aéreas diciendo que, bueno, que eso iba a ser así, y así dice ahora mismo la normativa de la Unión Europea y española que puede ser. Entonces uno se pregunta, ¿el problema realmente es el transporte público o es que el transporte público no tiene ningún lobby que lo defienda? Y esto nos lleva a la siguiente situación. Yo lo he compartido hoy en Twitter y os lo voy a poner, a ver si puedo. No sé si lo veis. Esa es la evolución que está demostrando, modelizando y proyectándola hacia el futuro, el aumento del uso del coche respecto al transporte público. La tasa de crecimiento es 3 veces mayor. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto quiere decir además que aunque todavía veamos una movilidad inferior en los próximos meses, en muy poco tiempo, y estamos hablando de muy poco tiempo, a finales de junio vamos a tener los mismos niveles de tráfico que teníamos antes de la pandemia. Pero es que solo un mes después vamos a tener niveles de tráfico que podrían ser el 50% mayor. Esto seguramente es imposible porque no caben tantos coches en las calles y porque no todo el mundo tiene acceso al coche. Pero sí nos lanza una idea, y es que aquí hay una pandemia que es nueva, que es el coronavirus, y hay una pandemia que lleva conviviendo con nosotros mucho tiempo que se llama contaminación. La pandemia nueva lleva cerca de 28.000 muertos, que son muertes prematuras, personas que cuando se han enfrentado al virus se le han acelerado su proceso vital, y 35.000 muertes prematuras son las que genera la contaminación en las ciudades. Entonces parece que simplemente hay muertos que tienen más valor que otros. ¿Y esto tiene que ver con el transporte público? Sí, porque en ese escenario al que parece que vamos, por todo el daño reputacional que yo digo que se estaba haciendo, nadie ha tomado o no se ha querido tomar en consideración esto. Quizás porque no haya, como decía, un lobby tampoco de la salud, o porque, no sé, parece que lo que llevan tiempo diciendo muchos ecologistas es como, bueno, esto que siempre dicen cosas que no tienen sentido. Entonces yo creo que la situación es trágica por esa parte. Y eso tiene luego una traducción material, en el sentido que los operadores de transporte tampoco están recibiendo ninguna ayuda, ¿no? Vemos cómo el gobierno anuncia ayuda para la compra de coches porque los fabricantes de coches generan empleo, me parece muy correcto. Prácticamente ha ido a asistir a todos los sectores, pero el único sector que no ha recibido ayudas por parte absolutamente de nadie es el transporte público. Que yo lo sigo también encadenando con esta idea de que es que no tiene nadie que le defienda. Entonces, claro, la situación es preocupante por el impacto que tiene para nuestras ciudades y quizás también por la oportunidad perdida, ¿no? Porque durante mucho tiempo se nos ha dicho que, bueno, que es que no se podía poner limitaciones al coche porque la gente necesitaba el coche. Pues me temo que también una parte buena de esta situación que hemos vivido es que nos ha enseñado muchas cosas. Que la gente puede prescindir del coche es una de ellas. ¿Cómo pueden ser nuestras ciudades cuando de repente no hay tantos coches? Y hemos visto, ¿no?, ciudades llenas sin ruido, en que la gente podía utilizar las calzadas, todo ese espacio público que no estaba aprovechado o que estaba aprovechado solo para que un modo que es bastante ineficiente realice sus viajes. Y uno podría haber pensado que nos podría haber servido todo esto para pensar que en esa ciudad que llevamos tiempo reivindicando, pues es bastante más fácil de lo que nos creíamos conseguir si se tomaban decisiones. En este caso las decisiones nos han venido impuestas por una tragedia externa. No quiere decir que no se puedan aplicar de manera voluntaria y voluntarista cuando se quieren evitar también las muertes de la contaminación. Muy bien, pues muchas gracias, Álvaro. Y ahora pues quería preguntarle a Marta
tú desde tu experiencia y conocimiento, pues sabrás que en buena parte de las ciudades del mundo y de nuestro país se están tomando ya medidas express para dar más espacio al peatón y a la bicicleta, en la situación en la que nos estamos encontrando, ¿no? Se está empezando a pensar en ciudades para la vida, en las que las necesidades puedan estar cubiertas en 15 minutos. Estas mejoras gracias al urbanismo táctico suponen al final contar con un enfoque de género en la planificación de las ciudades. Bueno, la respuesta corta es que sí. La respuesta larga es que efectivamente hay muchas ciudades que están tomando cartas en el asunto, ¿no? Que están empezando a darse cuenta de que realmente no podemos andar, no podemos ir en bici por las calles y están, bueno, cogiendo ese espacio que ahora mismo tienen los coches, que tienen mucho más espacio del que les correspondería en un estado ideal, ¿no? Aunque solamente fuera proporcional. Dejándolo tal y como está ahora, si dijéramos, bueno, pues que tengan un espacio proporcional al número de personas que trasladan al día. Pues bueno, pues pasaríamos del 85% que ocupa ahora mismo los coches en la ciudad, más o menos, a un 25, 30 en algunos casos. O sea que se reduciría bastante. Y ese espacio al final, pues lo podemos recuperar para otros modos mucho más sostenibles, para poder andar, para poder ir en bici, ¿no? Barcelona está haciendo grandes cosas, ¿no? Barcelona está aumentando el tamaño de las aceras, está haciendo carriles bicis, tanto provisionales como definitivos, porque al final tenemos que pensar que muchas de estas medidas que son provisionales y que se están haciendo ahora un poco como prueba con urbanismo táctico que se llama, o sea, al final con un poquito de pintura y 4 vallas fundamentalmente, pues tiene que tener vocación de quedarse, ¿no? Porque en un escenario post-COVID vamos a seguir vamos a seguir necesitando esa movilidad más sostenible, ¿no? Esa movilidad menos dependiente del coche, fundamentalmente. Ahora mismo en la cabeza se me está viniendo La Coruña, se me está viniendo Valladolid, que seguro que Álvaro puede contar mucho más que yo sobre lo que se está haciendo allí. Se me está viniendo también Valencia, lo tenemos aquí a Josep. O sea, hay muchas ciudades en España que están haciendo bueno, actuaciones con vocación de quedarse, y también luego actuaciones provisionales, que también está bien. Porque esto supone que se tenga una perspectiva de género, ¿no? Que es un poco la pregunta. Al final, la realidad o lo que nos dicen los datos a día de hoy, por mucho que queramos vernos como un país muy moderno, es que las mujeres seguimos encargándonos de la mayor parte de las tareas de cuidados y como tal también recae sobre nosotros la que llamamos movilidad del cuidado, es decir, ir a hacer la compra, que siempre que salen las encuestas y se ve compras, la gente se piensa que no vamos a comprarnos ropa. No es cierto, no vamos a comprarnos ropa. También, porque nadie va desnudo. O sea, no es como si no fuera necesario, pero fundamentalmente vamos a comprar comida, como se ha visto estos días, ¿no? Que es parte de la movilidad esencial, es ir a por la compra. Pero no solo eso, además acompañamos a los niños al cole, que siempre está como dentro de la movilidad que se ha dado a llamar no obligada, porque todo el mundo sabe que tú puedes dejar al niño en el colegio, no pasa nada, no vienen los servicios sociales a por ti, ¿no? Entonces, todo ese tipo de movilidad, ¿no? que es no productiva o no sé, o que no encaja en un esquema más económico, ¿no? O más productivo, la solemos hacer las mujeres. Y además las solemos hacer por modos sostenibles. Solemos ir andando, solemos ir en transporte público, somos mayores usuarias del transporte público. La bici no es tan potente a la hora de la movilidad del cuidado en España, precisamente porque todo lo contrario, es un modo que está muy masculinizado por una falta de infraestructura fundamentalmente, pero sin embargo donde se ha puesto infraestructura, las mujeres también son más usuarias. Me lo contaban hace poco en Las Palmas de Gran Canaria, que se había revertido la tendencia una vez que se hacía la infraestructura. Y dices, oye, pues en todo este tipo de medidas que se están tomando ahora de carácter temporal o de carácter permanente, lo que va a ayudar es que las mujeres, que siempre tenemos muchos problemas para movernos, porque la ciudad no está pensada para un tipo de movilidad como el que nosotras hacemos, con viajes más cortos, más de cercanía, pues de repente van a poder estar más preparadas. O sea que lo vamos a agradecer, ¿no? Que si realmente salimos de esta crisis con unas ciudades más preparadas para tener en cuenta los cuidados en general. Muchas gracias, Marta. Pues ahora, quería preguntarle a Giuseppe, bueno, en primer lugar, darte las buenas tardes y saludarte, porque te has incorporado un poquito más tarde, como decías, venías de otra obligación. Giuseppe es concejal en Valencia, y Valencia es una de las ciudades que no dudó en reordenar el espacio público con la epidemia para dar más espacio al peatón y a la bici. Habéis reformado plazas importantes como la del ayuntamiento, aunque estos días había ahí un poco de debate, ¿no? Sobre que
Sí. a la gente le gustaba o no lo que se había puesto, en fin, pero bueno. Quería si nos podías contar un poco qué es lo que habéis hecho en Valencia, qué pueden hacer y que nos pueda servir de ejemplo a lo que puedan hacer otras grandes ciudades para mejorar la movilidad en estos momentos. Sí, bueno, buenas tardes y antes que nada, muchas gracias por contar conmigo. Es un honor y un placer estar aquí y algunos ya nos conocemos, otros no. Y bueno, poder aportar nuestra visión de lo que hemos estado haciendo en estos 4 años y lo que tenemos intención de hacer en estos 3 que nos quedan. Justamente hoy es el 26 de mayo y se votó y en Valencia pues revalidamos la alcaldía y la verdad que pues con mucha alegría, ¿no? Que, bueno, tampoco quiero lanzar el vuelo porque vosotros también esa alegría no la podemos compartir, pero quiero lanzar también un mensaje de esperanza y de fuerza para seguir, porque en estos 3 años hay que consolidar un proyecto de transformación y desearos para el 2023 volver a tener la alcaldía. Pues mira, nosotros más que hacer ahora cosas deprisa y corriendo, que también deseábamos hacerlas, ya empezamos hace 5 años a hacer medidas de urbanismo táctico para ganar plazas o impulsar todo un proyecto de ampliación de red de carriles bici. Y hasta ahora hemos hecho 35 kilómetros en estos 4 años y poco, ¿no?, que hemos estado gobernando. Y ahora estamos poniendo en marcha todas las medidas que todavía teníamos pendiente. Lo de la plaza del ayuntamiento, donde pasaban más de 10.000 coches, que tiene nombre de plaza, pero al final eran 2 rotondas, pasaban más de 10.000 vehículos y nosotros ya teníamos antes del estado de alarma, de la explosión de la pandemia, previsto actuar con estas medidas de urbanismo táctico, que en el fondo pues, se trataba de construir unos elementos para la reserva del espacio y asegurar un transporte público para que pudiera pasar una línea del autobús y pues garantizar servicios. Lo que hemos estado haciendo pues ha sido un diseño que bueno, no ha gustado a todo el mundo, pero es una cosa sintomática que ahora en vez de contestar sobre el hecho de la creación de una plaza, ahora se está hablando del criterio estético. Entonces, quiere decir que ya hemos avanzado en ganar un poco el relato de ese punto de vista. Ahora se quiere relato que igual es un poco feo y no se ha hecho de acorde a criterios estéticos como merece la ciudad de Valencia, que será capital mundial del diseño en el año 2022. Pero os quiero decir que ya hemos ganado el relato. Y lo que estamos haciendo es toda una serie de proyectos que teníamos, intentar también, a partir de unas plantas viarias que ya íbamos a hacer de proyectos ya de obra, de ampliación de aceras, de carriles bici, ver cómo la podemos redactar de una manera rápida para construir esos recorridos peatonales y ciclistas que ya estaban en esos proyectos, pero que estaban pensados para obra ya de licitación, con también elementos de separación, de urbanismo táctico, y basado también en el plan de movilidad que tenemos, que establece 6 itinerarios peatonales que van desde la corona central del centro histórico hasta todos los barrios. Entonces, a partir de ahí estamos dibujando un poco las plantas viarias y la verdad que pues, la administración valenciana no está dotada de todo el personal técnico suficiente para poderlo hacer de una manera rápida. Es por eso en este periodo en el cual podríamos quizás haber ido más rápido porque había también una necesidad y también digamos que la gente estaba reclamando más espacio y eso es, digamos, la cosa positiva que todos compartimos, pues no hemos podido acometerlo de una manera rápida. Pero también nosotros jugamos con el corto y medio plazo. No, más que el corto, queremos ir al medio plazo para consolidar la ampliación de los espacios peatonales, de la mejora del transporte público y de ampliar la red ciclista y con un mensaje clarísimo. Nosotros lo tenemos claro desde hace 5 años, que pues hay que reducir el uso del vehículo motorizado en las ciudades. Entonces, con todos los peligros que tenemos en este momento, como también Álvaro estaba comentando, creo que para evitar que haya un incremento tan masivo de los vehículos es ir restringiendo la posibilidad de circular con los vehículos que no tengan tanta facilidad. Y entonces ya sabemos cómo podemos actuar con la matriz origen-destino sobre el tema de la gestión del aparcamiento y así evitar que haya ese incremento masivo de vehículo motorizado con esos mensajes equivocados, que son los que quieren decir que nos garantiza esa distancia sanitaria
y que puede ir en detrimento del transporte público. Nosotros trabajaremos un poco en esas direcciones. De hecho, teníamos ya proyectos en marcha en el cual, pues, en algunas zonas que al final son aparcamientos al aire libre, en zonas muy cerca del centro, pues queremos hacer proyectos de peatonalización, por ejemplo. Uno de ellos es un paseo que antes se llama la Alameda, un paseo histórico, arbolado, ahora es un aparcamiento al aire libre, sobre todo para vehículos que vienen de fuera de la ciudad. Sí que es verdad que Valencia, pues estamos en un área metropolitana, padecemos como todos los problemas que tiene que ver con el tránsito de entrada y salida de la ciudad y con ese urbanismo disperso y polígonos industriales, zonas de oficinas y grandes conurbaciones periurbanas, pero Valencia es más pequeña, donde las distancias son más compactas y no permite hacer esas medidas, pero sí que dependemos de esas medidas del nivel autonómico, del nivel metropolitano, en el cual nosotros estamos intentando incidir, pero que tenemos dificultades para hacerlo porque es otro nivel de gestión y es las mismas dificultades que habéis tenido vosotros en los 4 años anteriores. Por no hablar de que no teníais una mayoría sólida que ha impedido muchas de las medidas que queríais hacer, que también está ahí, y luego teníais una oposición feroz a nivel autonómico, que cuando hicisteis Madrid Central todo lo pudimos comprobar, cómo se redujeron, digamos, los servicios de metro, y eso para que naufragara esa medida. Y entonces nosotros no tenemos esa oposición porque compartimos cogobierno, pero mientras aquí en Valencia gobierna Compromís, pues a nivel autonómico el presidente de la Generalitat es del PSOE, y está claro que compartimos muchas cosas, pero la visión a veces en estos temas es más titubeante y quieren hacer encajar demasiados intereses, y entonces van un poco más al ralentí y no son tan decididos en hacer esas medidas. Muchas gracias, Giuseppe. Antes de dar paso a la siguiente persona que va a intervenir, quería recordaros a todos los que estáis siguiendo esta sesión, pues que podéis hacernos llegar vuestras preguntas a través de los comentarios del canal de Facebook o bien a la siguiente dirección de correo electrónico. Apuntaros porque es un poquito complicado. Es de Más Madrid, comunicación, todo seguido, sin puntos, ni guiones, ni nada, comunicación, a ayuntamiento en abreviatura, AYTO, o sea, comunicación, @gmail.com. Venga, ahora sí. Pues la última persona que va a intervenir en este panel es Esther Gómez, que es actualmente concejala en el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, yo quería resaltar, Esther, Madrid es una de las pocas ciudades grandes del mundo que no ha dado ni un solo paso para dar más espacio a los peatones ni ofrecer alternativas de movilidad ciclista o para potenciar el transporte público en esta etapa, ¿no? ¿Qué margen ves tú que tiene Madrid para actuar? ¿Qué propuestas se están haciendo al ayuntamiento en el marco de los pactos de Cibeles para mejorar la movilidad en Madrid? Bueno, pues muchas gracias, José Luis, y gracias a todos los que nos estáis siguiendo por el canal de Facebook y, por supuesto, a todas y todos los que habéis acogido esta invitación que os hemos hecho para participar de este foro de economía urbana que hoy lo hemos dedicado a la movilidad, ¿no? Bueno, es verdad, como decía al principio Rita, que el trabajo que se hizo en los 4 años anteriores ha sido fundamental para preparar la ciudad para que sea una ciudad más saludable y más vivible, ¿no? Todo el trabajo que se hizo en el gobierno de Manuela Carmena con nuestra compañera Inés Sabanés a la cabeza del área de medio ambiente y movilidad en cuanto a recuperación de espacio para el peatón, en cuanto a itinerarios ciclistas, el reflotamiento de Bicimat, el servicio de bicicleta pública, una inversión histórica en la renovación de la flota de MT, que tenemos aquí al anterior gerente, que es un honor para nosotros poder también contar con él hoy aquí. Y bueno, la creación de la zona de bajas emisiones de Madrid Central, que ha supuesto un éxito en cuanto a la lucha contra la contaminación del aire, no solamente en el entorno de aplicación de Madrid Central, que llegó a bajar un 20%, sino en el conjunto de la ciudad, que bajó hasta un 10%, etcétera, ¿no? Fueron una serie de medidas que empezaron a abrir lo que era el camino, lo que tiene que ser el camino para hacer, como decimos, ciudades más vivibles. Cuando llegan momentos como la pandemia que estamos viviendo,
y salen estudios, varios estudios científicos en los que se atreven también a relacionar mayor contaminación con una mayor virulencia de propagación del virus, es cuando recordamos que nuestras ciudades no están en la mayor parte de ellas preparadas para poder combatir esta situación y que por lo tanto hace falta tomar medidas, no solamente a corto, sino como decía Giuseppe, también para que se mantengan a medio y a largo plazo, ¿no? En este sentido, y lamentablemente, aunque dejamos Madrid en buenas condiciones para afrontar lo que tenían que ser ahora un plan de medidas de rápido desarrollo a través de, como decíamos, el urbanismo táctico, pues lamentablemente el Ayuntamiento de Madrid no ha ganado ni un solo centímetro para el uso de la bicicleta, ni un solo centímetro para el peatón y ni un solo centímetro más tampoco para el transporte público, que a nuestro modo de ver tienen que ser las tres patas fundamentales sobre las que se vertebre la salida a esta situación de crisis a corto, a medio y a largo, ¿no? Y es un problema realmente porque las medidas se tienen que tomar ya y de manera urgente porque no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, nosotros dentro de los pactos de Cibeles que le hemos hecho al equipo de gobierno, ¿qué es lo que planteamos? Por intentar resumir rápidamente para no coger muchísimo tiempo. Pues como os decía, el eje sobre el que tiene que pilotar la nueva movilidad de la ciudad y el nuevo reparto del espacio público tiene que ser, pues eso, el transporte público, la movilidad ciclista y la movilidad a pie y el espacio para el peatón. En transporte público lo que hay que hacer es fomentar el uso del transporte público con campañas de concienciación, de apoyo, que como decía Álvaro, dejen a un lado esta estigmatización que se está dando en muchas ocasiones de lo que es el uso del transporte público, un transporte público seguro y que se tiene que seguir utilizando para que nuestro aire sea respirable, ¿no? Nosotros planteamos una priorización semafórica, por ejemplo, para que los autobuses de la MT puedan ganar en velocidad comercial y por lo tanto sean competitivos en ese sentido. Lo que planteamos también es que el Ayuntamiento de Madrid haga una aportación económica extraordinaria al Consorcio Regional de Transportes para ayudar al mantenimiento y a la estabilidad del transporte público en la ciudad. Lo que planteamos también es que se desarrollen carriles bus donde sea necesario y sobre todo una cosa que es muy urgente es que se vuelva a activar el servicio de estacionamiento regulado, porque va a ser la única forma en la que realmente incentivemos y ayudemos a que la gente deje de utilizar el vehículo privado, que ahora mismo está suspendido el SER en Madrid, para que vuelva otra vez a utilizar el transporte público. Hay un trasvase modal en la forma de movernos que se está dando en esta fase de desescalada, que es muy preocupante para nosotros. Ya se ha recuperado hasta el 50% del tráfico en Madrid, el 60% en el caso de la M30, y estamos hablando solo de la fase 1, mientras que en el caso del transporte público estamos hablando de apenas un 20% de recuperación con respecto a antes de la crisis. No podemos sostener este cambio modal ni a nivel de contaminación ni a nivel de espacio público. Estaríamos colapsando la ciudad y nuestros pulmones. Eso en cuanto a transporte público muy resumido. En cuanto a bicicleta y la movilidad ciclista, pensamos que hay que impulsarla, que hay que generar y desarrollar carriles bicis provisionales mediante, como decía también Marta, pintura o alisamiento, que es necesario hacerlo con urgencia en los viales principales, que tiene que hacerse en todos los barrios y en todos los distritos, que hay que extender Bicimat, el servicio de bicicleta pública, a todos los distritos de Madrid y que se tiene que lanzar líneas de subvenciones para la compra de bicicletas eléctricas y convencionales y también, ¿por qué no?, para poder hacer nuestras bicicletas convencionales, poderlas transformar en bicicletas eléctricas. No solamente se tiene que pensar en ayudas al vehículo privado, sino también a este tipo de movilidad que es mucho más sostenible. Esa es la base en la que se tiene que plantear las ayudas. Y luego, en cuanto al espacio público y a moverse también en general a pie en la ciudad, también planteamos ampliación de aceras. Necesitamos movernos en las aceras guardando distancia de seguridad y, por lo tanto, protegiendo también nuestra salud. Necesitamos y hemos propuesto que se priorice el tránsito peatonal en las calles con carriles de un solo sentido y que se ponga la velocidad a 20 kilómetros por hora. Y en general lo que estamos pidiendo es que haya espacio y peatonalizaciones de los cascos históricos, por ejemplo, de los barrios y de los distritos, para que realmente la gente pueda pasear por sus entornos, ¿no?
Esto no tiene nada que ver con lo que está haciendo el ayuntamiento. El ayuntamiento apenas está haciendo unos pequeños cortes de tráfico, que no peatonalizaciones, no nos olvidemos, no están llegando a todos los barrios de Madrid. Nosotros pensamos que es fundamental llegar a todos los barrios y por lo tanto vamos a seguir empujando. Es importante además que lancemos un mensaje claro, y es que no se puede hacer una cosa y la contraria, es decir, no se pueden plantear un apoyo al transporte público, una necesidad de salir de esta crisis con una movilidad más sostenible y seguir planteando medidas como aparcamientos de rotación, aparcamientos como los que estaban planteando hasta hace bien poco en el distrito de Retiro, al lado del Retiro, y que nos sigue diciendo el alcalde que no tiene intención en principio de cerrar ese proyecto, y ese tipo de apuestas tienen que acabarse, porque si no estaremos trabajando en la dirección contraria de la que necesitan ahora nuestras ciudades. Muchas gracias, Esther. Pues ahora queríamos dar paso a las personas que integran la fila cero, y entre ellas pues voy a empezar dando paso a Adrián Fernández, que es coordinador de movilidad en Greenpeace, y pues porque seguro que desde vuestra experiencia y trabajo cotidiano tenéis también mucho que decir en este tema, ¿no?, de la movilidad en estos momentos. Gracias, José Luis. Muy buenas a todos. Pues sí, la verdad es que desde el primer momento que se activó el estado de alarma, que empezamos con los primeros análisis de movilidad y de cómo estaba evolucionando, y después posteriormente con esta reactivación y las medidas que estaban tomando las ciudades en toda Europa y también en España, llevamos recopiladas unas 50 actuaciones en ciudades españolas, algunas muy blanditas, incluyendo las que son lúdico-festivas, como suelo decir, como las de fin de semana en Madrid, pero también actuaciones permanentes que ya se han citado unas cuantas aquí. Y una cosa que me llama mucho la atención es que lo que están pidiendo colectivos amigos, colectivos peatonales, ciclistas en muchas ciudades, sobre todo con el tema de la bici, es, pues vemos cómo en Sevilla se está pidiendo desde a contramano bajar carriles bici a la calzada para hacerlos más grandes. En Barcelona se están pidiendo desde el BAC conectar carriles bici entre ellos. Y en Madrid, bueno, pues Esther decía evidentemente que no se ha hecho ni un solo centímetro de vía ciclista temporal, de esas que en París o Berlín están tirando como un rodillo, se cuentan por cientos de kilómetros, en Madrid son 0 kilómetros, y sin embargo hay dos hechos visibles, que ha sido, primero, la salida masiva de bicicletas a la calle cuando no había coches, y segundo, la recuperación de Bicimat, que está en niveles de uso de día laborable, cosa que no tiene ningún método de transporte, ni siquiera el coche. Y sin embargo Bicimat se ha conseguido estabilizar como, pues ahora mismo está en los 10.000 usos, y yo creo que nunca llegó a superar en sus mejores días los 16.000 usos diarios. Con lo cual, estamos en lo de siempre. Existe hambre de bicicleta en esta ciudad, pero la realidad es que en un contexto que ya no me niego a considerar cultural español, porque las ciudades españolas están en otra fase de movilidad ciclista, e incluso las que eran capitales orgullosas del coche, como la Valencia de Rita Barberá, me refiero, la Valencia de Rita Barberá, que era una oda a la rotonda de 6 carriles, y en poco tiempo ha conseguido vivir un repunte ciclista donde la bici está en esas cuotas del 4 o 5%, y Madrid sigue estancado en ese 0,5%, como decía Michael Colville, en el agujero negro de la movilidad ciclista en Europa. Mi pregunta a todos los panelistas es muy sencilla. ¿Qué le pasa a Madrid con la bici? Muchas gracias, Adrián. Nuria, también desde vuestro trabajo como coordinadora de transporte de Ecologistas en Acción, pues si quieres intervenir, por favor. Sí, bueno, yo muy de acuerdo con lo que se ha planteado en el debate hasta ahora. ¿Te puedes acercar un pelín más al micro, que se te oye un poco regular? ¿Me oís bien ahora? Un poquito mejor, pero no mucho, ¿eh? Bueno, pues me esmeraré en hablar. Que muy de acuerdo con lo que se ha planteado en el debate hasta ahora. Muy preocupada, como Álvaro, ¿no?, comentaba, con lo que pueda pasar con el transporte público y con quizá esa falta de lobby o de apoyo que está teniendo. Lo que comentaba Adrián de los planes que se están haciendo en algunas ciudades, que puedan parecer ambiciosos, pero que realmente no va a conseguir la bicicleta acoger a tanta gente, ¿no? El plan que tiene el Reino Unido, hablan de que tienen disponibles 2.000 millones de euros para planes de bicicletas, sobre todo, que es una exageración, ¿no? Lo van a hacer en 5 años,
y lo que pretenden es, o sea, en 5 años van a hacer todo el plan y van a disponer ahora de 250 millones de libras para planes de emergencia, que es mucho más de lo que se está disponiendo en Francia, incluso, que ya es ambicioso, y bueno, comparado con España, que no se dispone de nada. Sin embargo, en este plan lo que creen es que podrían doblar el uso de la bicicleta del 2 al 4% en Gran Bretaña, ¿no? Con un plan de 2.000 millones de libras. Con un plan de 0 millones de euros que hay en España ahora en el Estado y en ciudades como Madrid, que deberían estar liderándolo, también de 0 inversión y de 0 planes en cuanto a bicicleta, pues está claro que no va a ser posible absorber nada en absoluto, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos a esperar? ¿Vamos a esperar a que se colapse la ciudad o qué? Y bueno, no sé, quizá Giuseppe pueda darnos alguna noción de cuánto podría absorber la bicicleta en alguna ciudad y si en algún momento puede sustituir al transporte público, ¿no? Porque yo creo que sabemos todos que la bicicleta es muy beneficiosa. Creo que probablemente toda la gente que esté aquí sea fan de la bicicleta, yo la primera, pero también hay que ser realistas y ver que va a tener una limitación, ¿no? Y que vamos a necesitar muy buenas infraestructuras para peatones y peatonas y también para seguir con el transporte público. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Bueno, ya van acumulándose aquí preguntas, algunas en torno a la bici. Quiero recordar a todos los que nos están siguiendo la posibilidad de que nos envíen sus preguntas, bien a través de los comentarios del Facebook o al correo electrónico. Un poco complicado, lo vuelvo a repetir, disculpar, para los que ya me habéis oído antes, de Más Madrid, comunicación, AITO, de ayuntamiento en abreviatura, o sea, comunicación AITO, todo seguido, sin puntos, sin guiones, ni nada, @gmail.com. Muchas gracias. Y ahora quería dar la palabra a Quique Villalobos. Buenas tardes, Quique. Desde vuestra visión como vecinos, ¿no? Pues también personas que experimentáis todo el día las dificultades y la problemática de la movilidad en la ciudad, pues te invito a que nos hagas tu aportación. ¿Cómo lo vemos y qué preguntamos, ¿no? Gracias, José Luis. Y nada, eso. Que hola a todo el mundo. Vamos a ver, a mí de las distintas cosas que habéis estado contando, que me han parecido todas muy interesantes, yo rescataría 2 o 3 cosas para unirlas y lanzar una pregunta. Por un lado, estamos viendo que Madrid, como ciudad, tiene un exceso de superficie destinada a los viales, ¿no? Para los coches. Recuerdo que los técnicos suelen decir que seguramente sobrará entre un 30 y un 40% al menos del vial que pueda haber en Madrid y que eso no afectaría sensiblemente a la movilidad actual, ¿no? En un momento determinado. Por otro lado, estabais hablando de esa necesidad de diseñar o de repensar las ciudades a 15 minutos, ¿no? Esa última milla que se habla para temas más comerciales y que a otros niveles, pues, por ejemplo, en su momento Vitoria diseñó toda su red de centros cívicos, por ejemplo, ¿no? Y como es un ejemplo de tener una ciudad diseñada para la proximidad, por ejemplo, ¿no? Pero eso casi siempre choca con esta estructura brutal que tiene Madrid, que desde finales de los 40, principios de los 50, le dio por absorber a toda la periferia e integrarla en la ciudad y hacer una macrociudad, ¿no? Que no es casi equivalente en otras capitales del Estado. Eso nos lleva en general a tener ese modelo de gran ciudad. Además, por lo más reciente, parece que especialmente la derecha viene hablando de recuperar el concepto de ciudades-estado, ¿no? Es un enfoque del municipalismo desde otro punto de vista, es decir, asumen que la política municipal es la más próxima a la ciudadanía y que por lo tanto es aquella que tiene que tener, pues a lo mejor más presupuesto o más poder o tal. Pero en el fondo lo que estamos viendo es un intento de resurgir de las ciudades-estado, de esas
macrociudades que son todo lo contrario de esto que estamos hablando, salvo que se reenfoquen con nuevas centralidades y una serie de cosas así. Entonces, por un lado, me gustaría que hablaseis un poco de eso y luego a la gente que habéis estado o que estáis gobernando, pues que antes Josep de alguna manera tímidamente hacía alguna mención, pues que nos habléis de esas dificultades, porque Madrid ha tenido, varias de las personas que estáis aquí habéis gobernado durante 4 años Madrid y más allá de todo lo que Esther ha explicado, que yo creo que ha sido bastante clara y la comparación no admite dudas con lo que tenemos ahora, lo cierto es que nos hemos quedado relativamente lejos de algunas ideas que podíamos tener y especialmente en eso del soplar y sorber, que también decíais de alguna manera, ¿no? Es decir, tenemos unos desarrollos del sureste. Yo vivo en un barrio, y ya con esto acabo, que su avenida principal tiene 10 carriles. 10 carriles, ¿no? Y entonces, claro, tengo entendido que se enseña en las facultades nuestro ejemplo como mal ejemplo, pero no hemos recuperado ni ese vial, bueno, eso que os estaba diciendo. ¿Cómo lo veis? Muy bien, pues antes de ir dando más palabras, sí quería devolver la palabra a los panelistas, pues para que podáis ir respondiendo a las preguntas que nos han ido planteando bien Adrián o Nuria, que iban en torno al uso de la bicicleta y el transporte público, o a lo que ha planteado ahora Quique, o sea, libremente. No sé si Rita quiere comentar o si no comento yo. No, dale, Giuseppe. Vale, hola. Como me habían interpelado, a ver, la bici es un elemento de desplazamiento muy importante que puede solucionar muchos problemas, pero el transporte público es fundamental, por lo que comentaba Nuria. También por determinadas distancias y por determinado tipo de transporte colectivo, porque puede transportar muchísima gente y además que sea intermodal combinando el autobús con el metro. Ahí tenemos a Álvaro que nos puede hacer una lección magistral sobre todo eso, ¿no? Que es el máximo experto que tenemos aquí y lo tiene muy estudiado, ¿no? Por supuesto. Pero como están demostrando otras grandes capitales y grandes urbes y metrópolis, no hay ninguna ciudad donde no pueda fomentarse el uso de la bicicleta de una manera masiva, lo estamos viendo. En Londres llevan 20 años y ahora mismo se están viendo cómo se está incrementando el uso de la bicicleta. No ha sido ahora por la pandemia, ha sido porque han hecho una infraestructura de calidad que ha permitido que esté, además de gran capacidad e interconectada, que ha favorecido mucho el uso de la bici porque tienes un espacio protegido, porque es muy útil para las horas punta para ir a trabajar, pero también para durante el resto del día y también para todo el perfil de usuarios. Y se ha notado desde que Livingstone empezó a hacer lo que es la bici y luego Boris Johnson, que ahora pues sabemos quién es Boris Johnson, pero una demostración de que la movilidad sostenible, el impulso de la bici no debería ser una cosa ideológica y que aquí todavía ese mensaje tiene que calar, demostró que él hacía además gala de ir en bicicleta y hizo grandes redes ciclistas de gran capacidad que ha permitido el incremento masivo del uso de la bici. Pero es que París, porque Nueva York, muchísimas grandes capitales. Entonces, ninguna gran capital tiene dificultades para impulsar la bici. Al final es tener voluntad política y tener un proyecto bien trabajado y tener gran capacidad de resistencia. Porque al principio hay muchas críticas, hay muchos informes en contra y luego pues crear también esa masa crítica social que igual de alguna manera también pues en Madrid en algún momento ha faltado y que en otros sitios, por ejemplo, hemos tenido, y lo digo sobre todo por lo que habéis tenido en Madrid de los calzadistas y todos estos grupos que han sido utilizados instrumentalmente por los que se oponían a la construcción de la red ciclista. Entonces sí, la bici es muy importante
y puede ser un elemento de transformación, porque además si se hace de una manera coherente, quitando el espacio al coche, quitando carriles, haciendo una red muy amplia, muy interconectada, nos permite pues ganar muchos ciclistas y ganar esa masa crítica para seguir creciendo en red y para seguir recuperando espacio para las personas. Pero el transporte público tiene una importancia capital para absorber muchos de los usuarios del vehículo motorizado privado, pero que tiene que estar también en un proyecto coherente. O sea, no se puede construir la M30 o avenidas urbanas de 10 carriles y luego pretender que la gente, como sabemos, no coge el coche. Se le hemos puesto tan fácil, ¿cómo no van a utilizar el coche? Se le hemos puesto muy fácil, facilísimo, en un modelo desaforado de que la libertad individual, ese falso mito de la libertad individual de poder ir con su coche, nos está determinando muchos problemas que estamos padeciendo a diario, muchos impactos económicos y muchos impactos energéticos, climáticos, de entropización del suelo, y además nos limita mucho en la posibilidad de tener otro modelo de movilidad posible. Y esos son los diferentes problemas que estamos padeciendo, que las padecemos un poco todos y todas las ciudades, cada uno según sus características territoriales, su desarrollo sociológico, su desarrollo territorial y todas las circunstancias que han determinado el crecimiento de nuestras ciudades. Muchas gracias, Giuseppe. A ver, Marta. ¿Puedo seguir una pizca solo? Sí, y si me permites, te voy a trasladar también una pregunta que nos ha entrado por el Facebook, que yo creo que tiene bastante que ver con el tema en el que nos hablabas antes, ¿no? Y es que las personas con diversidad funcional, ahora mismo, con el tema de la competencia que existe por el espacio público y sobre todo por el espacio que van a ocupar las terrazas de los negocios de hostelería, pues ¿cómo ves tú dar solución a problemáticas como esta, ¿no? Hablando de una ciudad que pretende cuidar a sus ciudadanos. Vale. A ver, yo lo que iba a decir un poco en respuesta a lo que estaba diciendo Josep, es que cuando ponemos avenidas de 10 carriles no solamente hacemos que usar el coche sea muy fácil, sino que ponemos muy difícil usar cualquier otra cosa. O sea, ponemos muy difícil andar, porque cruzar una calle de 10 carriles, bueno, pues eso, 10 por 3 metros y pico, más las aceras de fachada a fachada serán 40 metros, eso es mucho espacio para poder cruzarlo andando. Es mucho espacio para poder ir a la otra acera a coger un autobús en el otro sentido, ¿no? Entonces, no solamente es que se lo ponemos fácil al coche, es que se lo ponemos muy difícil a todo lo demás. Muy difícil. O sea, cuando la gente al final termina eligiendo el coche, no es porque la gente sea imbécil, es porque, de verdad, es que es lo más fácil lo que está ahí. Dicho lo cual, respondo a la pregunta esta de Facebook acerca del tema de la accesibilidad. Y también respondo un poco a Nuria, ¿no? Acerca de la bici. O sea, la bici tiene sus limitaciones, pero tiene las mismas limitaciones que puede tener el coche. O sea, que necesitas unas condiciones preestablecidas para poder usarla, ¿no? En el caso del coche necesitas tener un coche, para empezar, lo cual ya te presupone un nivel socioeconómico determinado, pero además necesitas tener un carnet, necesitas tener una edad, porque en España a los 16 años no se puede conducir, en otros países sí, pero en cualquier caso aquí no se puede. Es decir, hay muchas limitaciones en torno al uso del coche que hace que no sea un modo universal, que le pase un poco la bici. Y una de las necesidades que tiene la bici es que necesitas ser una persona que no tenga diversidad funcional o que no tenga ningún problema. O sea, la gente que sea ciega o la gente que sea sorda o que vaya en silla de ruedas tiene muchos más problemas para ir en bici. Se puede llegar a ir. Lo que está claro es que los únicos modos que son totalmente accesibles es andar, lo peatonal, el caminar por las calles y el transporte público, que tiene que estar preparado exactamente igual que tienen que estar las calles. Por eso es muy peligroso lo que estaban preguntando ahora en Facebook, ¿no? Que de repente nuestras aceras, que ya son escasas, en el barrio donde yo vivo son escasísimas, tanto que aquí los bares no han abierto porque no hay sitio donde poner terraza porque está inundado de coches. Pero que cuando lleguen esas terrazas, si es que al final llegan, pues no tengan prioridad sobre la gente, ¿no? De nuevo, porque si al final vamos a estar cambiando coches por terrazas, tampoco estamos haciendo un buen negocio desde el punto de vista del espacio público, ¿no? Es como, bueno, tenemos que controlar
que precisamente al modo más accesible y más barato y más económico y más eficiente energéticamente que tenemos todos a nuestro alcance, que es ir andando a los sitios, se les dé la máxima prioridad, y eso significa que tenga unas condiciones adecuadas en la ciudad para poder desarrollarse, que además tiene muchísimas ventajas, o sea que al final también está relacionado con con menor obesidad de la población, pero tiene ventajas de otro tipo, ventajas sociales, ventajas de tener relación con otra gente, ¿no? De poder vivir en el barrio, ¿no? Un barrio sin aceras, o aunque tenga aceras, pero luego tienes 10 carriles en la calzada, no te puedes relacionar con tus vecinos porque la escala de ese barrio no lo hace posible, las distancias no son humanas, están pensadas para coche. Entonces, bueno, tenemos que potenciar en esto y tenemos que tener siempre, siempre, siempre muy en cuenta a la población que más necesita esas calles accesibles, ¿no? Que más necesita, pues eso, que las calles estén preparadas, que no haya un poste, que no haya un paso de cebra sin rebajar, que no haya excrementos de perro por las calles. O sea, que es que al final es todo, no es únicamente el hacer unas aceras anchas, ¿no? Luego hay que cuidarlas, hay que mantenerlas, hay que tener en cuenta que no se llenen de chirimbolos, que es una tendencia que tenemos en Madrid, que hacemos una acera ancha y de repente aparecen kioscos, árboles, bancos, bueno, millones de cosas, y dices, pero vamos a ver, que es que esta acera de 5 metros se me ha quedado en 2,5, ¿no? Entonces, es fundamental que lo tengamos en cuenta. Bien, antes de dar más palabras, quería trasladaros otra pregunta que ha entrado por Facebook, ¿no? Y es que ahora mismo pues hay muchos responsables, entre comillas, políticos, que están demonizando un poco el tema del transporte público por la posibilidad de contagios, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué se puede hacer en esta situación con el transporte público? O sea, ¿cómo veis esto? Esta pregunta se la lanzo sobre todo a Álvaro y a Esther, a ver qué podéis aportar. Yo aunque ya habéis respondido, pero parece que nadie se atreve a hablar de Madrid y bici, ¿no? En las respuestas. Y yo no he gobernado mucho, en mi casa escasamente, pero bueno, aquí hay presente gente que sí que gobernó y que confío en mí. No sé por qué. Entonces, la habéis comentado la mayoría de las cosas, pero vamos a hablar entonces de Madrid, ¿no? Es que Madrid, muchas veces cometemos el error en temas de movilidad de comparar ciudades, y a veces las comparaciones son absolutamente esquizofrénicas, ¿no? Yo admiro mucho, por ejemplo, el ejemplo de Pontevedra, pero bueno, ¿sabes? Madrid tiene 3 millones de habitantes, que es 3 veces Barcelona, 4 o 5 veces Valencia y no sé cuántas veces Pontevedra, pero por centrarnos un poco, ¿no? ¿Qué pasa con las ciudades que son tan grandes? Y esto lo decía Quique muy bien, que sobre todo si en el pasado no se ha hecho nada, tienden a concentrar unos viales absolutamente inconmensurables, locos. ¿Por qué? Porque hubo una política de viabilizar el coche y a mayor tamaño de la ciudad te da lugar a esos viales. Luego, ¿qué pasa en estas ciudades? Que lo primero que tienes que hacer para introducir la bici, que la bici evidentemente no va a resolver el 100% de los viajes, pero siempre decimos que tienes ese 40% de desplazamiento en coches que tienen menos de 3 o 4 kilómetros, ¿no? Que ahí es mucho. Quitar un 30 o 40% de coches es estar en agosto todo el año prácticamente. Ya sabemos cómo son estas ciudades en agosto. Pero primero hay que sacarlos. Y ese es el problema. Es decir, Madrid yo creo que primero tenía que sacar los coches y se nos olvida que Madrid venía de 24 años de política en la dirección contraria, que también lo habéis comentado, ¿no? En la dirección de la libertad, que la gente elija, que además es un falso dilema, porque cuando se dice que la gente elija, no se da la misma posibilidad de elección a todo el mundo, ¿no? Porque si le doy el 80% del espacio al coche, no estoy dejando que la gente elija libremente, le estoy diciendo a la gente lo que tiene que elegir, básicamente, que es el coche. Entonces, yo creo que el problema, por ejemplo, en la legislatura pasada es que era imposible, con un tamaño de ciudad así, abordar un problema como el déficit que tiene ciclista la ciudad de Madrid en 4 años. Era imposible. Y esto lo que pasa que generalmente nos encanta, sobre todo cuando nos sale la vena activista, pues decir que es voluntad política, sí, pero bueno, hay cosas materiales, está el territorio y está todo esto. Entonces yo creo que no se hizo mal algunas cosas. Por ejemplo, Madrid Central, yo no le doy tanta importancia desde el punto de vista real del impacto que haya podido tener, que creo que lo ha tenido finalmente, como del cultural. Porque consiguió por primera vez manejar con los madrileños la idea de hay algo más importante que el coche, que puede ser la salud o lo que fuera. Y empezaba ese camino. Evidentemente, para poder hacer la infraestructura ciclista necesitas sacar esos coches primero de ahí. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Cuando hablamos, habéis puesto ejemplos que a mí sí me parecen más
válidos en este caso, Londres, París, es que si comparamos, solo podemos comparar con un Londres, con un París o con un Roma, para ser claros, ¿no? Londres, decimos, sí, Londres está haciendo ahora la leche. Londres empezó a hacer su Madrid central, como todos sabemos, hace ya 14 o 15 años. Y el boom de la infraestructura, las autopistas ciclistas, lo empezó a hacer 4. Entonces, fíjate, han tenido 8 años de margen cuando nosotros hicimos Madrid central hace 2 años, porque hagamos una traducción, ¿no? París es una de las ciudades que más inversión ha hecho en transporte público masivo en los últimos 30 años. París es el Disney World del transporte público. Puedes encontrar absolutamente todo lo que quieras allí. Entonces, yo que creo que se hizo relativamente mal y que hay que asumir este tipo de cosas, y lo ha dicho alguien muy bien, ¿no? Que no se puede soplar y sorber. Es decir, yo creo que no se podía ir tan rápido como la voluntad o la ilusión de la gente tenía, pero seguramente lo que se hizo en tema de infraestructura ciclista se tenía que haber hecho mejor y con mayor convencimiento. Y pasaba esto, que es que también hay una deformación profesional de los técnicos que llevan 25 años asistematizados a que había que hacer las cosas donde no se molestara al coche. Y a veces es muy difícil decir, no, es que lo mismo el interés es molestar al coche. Pero eso es otro cambio cultural que también se tiene que dar lugar y que no ocurre de la noche a la mañana. Y yo creo que se podía haber hecho más en haber hecho más infraestructura ciclista, pero que nadie se piense que uno consigue lo que ha conseguido Valencia o lo que ha conseguido Sevilla, o ya las comparaciones con Ámsterdam, que Ámsterdam es un distrito de Madrid, por si nos queremos centrar un poquito. Copenhague es Vallecas, por si nos queremos centrar también un poquito. Entonces, llegar a eso supone primero, como digo, hacer otras cosas antes, y primero hay que sacar los coches, y insisto en esa idea. Y luego, la otra parte también yo creo que, por ejemplo, Madrid Central siguió adelante porque hubo mucho apoyo colectivo por parte de colectivos y asociaciones. Hubo también mucha confrontación, pero tenías a alguien apoyándote detrás. El crispación en el activismo o asociacionismo ciclista ya lo habéis comentado de broma con el tema del calzadismo. Y es que es muy difícil, yo creo también, hacer cosas cuando los que están en contra dicen que está muy mal y cuando los que supuestamente tienen que estar a favor dicen que también está muy mal, que tenías que haber hecho 100 veces más y no hay nadie para tener un aliado, ¿no? Yo creo que eso también influyó y no es popular decirlo, pero alguien lo tiene que decir, a mí no me importa. Y luego, por último, transporte público. Mira, os voy a leer literalmente lo que dice el CSIC sobre el transporte público y la seguridad en el transporte público. Abro comillas, se considera seguro el transporte público para el transporte de pasajeros en cuanto a transmisión aérea del COVID si se respeta la obligatoriedad del uso de mascarillas. Esto dice el CSIC. ¿No es lo que dice el Gobierno de España en sus campañas por parte del Ministerio de Sanidad o del Ministerio de Transporte? Ni es lo que veis en ningún telediario ni en absolutamente ningún sitio. Lo dicen los científicos. Hay que hacerles caso. Entonces yo creo que lo primero que tendríamos que decir es claramente esto. Oye, si esto lo dice el CSIC, ¿qué pasa? ¿Que el gobierno hace más caso a lo que dice ANFAC? ¿O qué está ocurriendo aquí y explica todo esto? Lo voy a decir así de claro. Punto 1. Punto 2. El resto de medidas pues también lo dice el CSIC. Mascarillas, vale, distanciamiento social, perfecto, no cobrar con el efectivo, perfecto, pero nunca vamos a conseguir resolver un problema si la hipótesis de la causa es falsa. Pues yo creo que es que lo primero que tenemos que hacer es dejar de decir que el transporte público es inseguro cuando todavía nadie puede poner sobre la mesa de dónde sale esa idea. ¿Que actualmente puede ser seguro hay que tomar estas medidas? Esas medidas están tomadas. Si es que el primero en reaccionar, en tomar medidas para dar seguridad, ha sido el transporte público haciendo lo que no han hecho ni los centros de trabajo ni absolutamente nadie. Yo insisto, aquí lo único que pasa es que hay objetivos e intereses por detrás mucho más potentes, que el transporte público no tiene una ANFAC. Así de claro, no tiene una ANFAC. Ni nadie gana mucho dinero, ni nadie se preocupa por ello. Pero hago una reflexión que yo creo que para Más Madrid es interesante. Yo a veces he escuchado, cuando se habla de economía verde, ¿no?, que nos cuesta encontrar ejemplos. El transporte público factura 14.000 millones de euros al año. Da empleo directo a 149.000 personas. ¿Sabéis a cuánto empleo directo da la industria del automóvil? 129.000. ¿Queréis empleo verde?
Pues ahí tenéis empleo verde y economía verde. Muchas gracias, Álvaro. Esther. Sí, brevemente, porque me parece también importante e interesante que María o Laura, si que no las Sí, hemos ahora dado les la voy a dar la palabra, palabra a María y a puedan Laura. también Sí. intervenir, ¿no? Sí, Y sí. más allá también las preguntas que lleguen por Facebook. Dos cosillas que añadir, porque muchas de las cosas ya las habéis comentado, ¿no? Cuando planteaba aquí que, bueno, pues esa reflexión sobre los modelos de ciudad que tenemos, el desarrollo y cómo diseñamos las ciudades de cara a hacerlas más sostenibles o no, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Evidentemente, cuando tú diseñas una ciudad, la manera que diseñes esa ciudad va a ser muy importante para ver luego cómo van a poder vivir sus habitantes. La movilidad es una pata fundamental en el diseño de una ciudad, pero no la única, ¿no? Y lo que lamentablemente es muy difícil es cambiar un diseño preconcebido y prehecho en 4 años, ¿no? En 4 años puedes empezar a cambiar ciertas dinámicas, tienes que intentar empezar a cambiar ciertas inversiones también para apostar y empezar a girar la ciudad hacia otro sentido, pero han sido muchísimos años en el que se ha trabajado pues, por un desarrollo en el que estábamos a kilómetros de nuestras casas para ir a trabajar, para ir a comprar, para ir a consumir, para ir a tener ocio, para un mogollón de cosas, ¿no? Entonces es importante volver a llevar a los barrios, de ahí ese debate o esa propuesta que ya ha instaurado París y que nosotros también nos hacemos eco aquí en Madrid, desde Más Madrid, de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? El poder tener en tu entorno más cercano lo más necesario, lo más necesario no, todo lo que una persona necesita para vivir y para poder llenar su vida, para evitar grandes traslados, ¿no? Y por lo tanto problemas de contaminación al respecto, ¿no? Está claro, como decía, que en 4 años no se cambia el diseño de una ciudad, pero es importante poner esos pasos para poder hacerlo. En cuanto a temas de movilidad, yo creo que hicimos muchas cosas que hoy están dando su resultado, ¿no? El hecho, por ejemplo, de poder tener un sistema de bicicleta pública que ahora mismo funcione y que sea una alternativa de movilidad en la ciudad es gracias a que el anterior equipo de gobierno reflotó Bicimap. Y hubiéramos llegado mucho más lejos, como es además el propósito de una de las propuestas, como decía antes, de extenderlo a todos los distritos, si no hubiera habido una oposición política en el pleno del Ayuntamiento de Cibeles para poder pasar a gestionar Bicimap directamente por la empresa municipal de transportes, pero no hubo suficiente apoyo político para poder sacar esa iniciativa adelante, ¿no? Nos quedamos solos, Más Madrid, en esa propuesta. En aquel momento, ahora Madrid, perdón, en esa propuesta, ¿no? Pero no solamente Bicimap, o sea, se construyeron 47 kilómetros de carriles bici, de momento el equipo de gobierno actual ni siquiera uno provisional, ya veremos las promesas que hace sobre el desarrollo del plan director ciclista, que si lo hace nosotros estaremos encantados y les apoyaremos, pero hay que empezar a ver eso y sobre todo hay que empezar a establecer carriles bicis temporales, que es lo que se necesita ahora. Carriles bici que seguramente, y ahí también coincido con lo que decía Álvaro, no fuimos lo suficientemente ambiciosos como para seguir desarrollando una red lo suficientemente cohesionada y segura como es necesario para poder mover por la ciudad, pero es importante también el trabajo que se empezó a hacer, ¿no? La apuesta por el transporte público, como decía antes, ¿no? La inversión brutal que se hizo en la renovación de la flota de MT, aparte de muchísimas otras cosas, pues es histórica en esta empresa municipal de transporte, ¿no? Y luego también coincido en lo que se decía antes, que Madrid Central, más allá de ser una herramienta que se ha mostrado útil para luchar contra la contaminación y para mejorar, por lo tanto, la calidad del aire que respiramos, ha sido un cambio de paradigma brutal en lo que como concebíamos hasta ahora, cómo tenía que ser la ciudad y a partir de ese momento cómo se concibe. Lo que conseguimos es colocar en el debate una movilidad y una forma de entender la ciudad radicalmente distinta que ahora además se está viendo. Lamentablemente hemos tenido que pasar un escenario de pandemia con miles de muertos, se está viendo que esa era la vía en la que había que trabajar para que las ciudades además puedan estar en mejores condiciones de afrontar situaciones como la que nos encontramos, ¿no? Entonces, diseñar las ciudades de otra manera es fundamental para poderlas hacer más vivibles, para poder afrontar situaciones como las que estamos ahora. El transporte público tiene que ser fundamental. La bicicleta no va nunca a poder sustituir al transporte público.
la bicicleta tiene que tener su espacio, tiene que tener una parte importante también de presencia en la ciudad para reducir movilidad en vehículo privado contaminante, pero el transporte público hay aproximadamente un 47% de los madrileños que lo usan de forma diaria porque no tienen además otra opción y porque ningún otro medio le está a su alcance para poderlo ser utilizado, bien porque no tienen carnet de conducir, bien porque no tienen coche, bien porque tienen alguna diversidad funcional, etcétera, y por lo tanto es una población cautiva de ese transporte público y nosotros lo que buscamos también es una recuperación que no deje a nadie atrás, que no se nos olvide, ¿no? Que no sean salidas exclusivamente enfocadas para una parte de la población, sino para el conjunto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que queda mucho todavía que trabajar y que desarrollar, pero que esa tiene que ser la vía que abrimos en un pasado, que hay que seguir profundizando en el presente y que hay que llegar muchísimo más allá, pero en un plazo más corto para poderlo estabilizar en el medio, ¿no? Bien, muchas gracias, Esther. Pues ahora sí que le voy a dar la palabra a Laura Vergara, que es coordinadora general de Conbici. Y pues adelante, buenas tardes, Laura. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, reforzar algunas ideas en cuanto a la movilidad como sistema. Creo que está quedando claro que todo lo que se invierta y se gane en peatonalidad va a reforzar la movilidad en bicicleta, va a reforzar, por lo tanto, el transporte público y viceversa. Para nosotras el transporte público continúa siendo un gran aliado, algo a reforzar y que facilita nuestra movilidad en bicicleta, y especialmente en ciudades del tamaño de Madrid. Pero, claro, ¿qué palancas consideráis que necesitamos para que esa utilización de la bicicleta como medio de transporte habitual se haga extensivo, ¿no? Para mí hay algunas claves que voy a poner sobre la mesa, pero sí que me gustaría que hicieseis valoraciones, y es un sistema de gobernanza política. Si a nivel político hay personas que lo tienen claro y que tienen dentro de sus equipos técnicos especializados en desarrollo de proyectos relacionados con la promoción de la bicicleta, el avance es muy rápido. Valencia es un gran ejemplo en esto. Hubo decisión política, pero también se dotó un equipo técnico de gran valor, ¿no? que es el que al final pone en acción lo que hay que hacer. Y desde luego, en ese sentido, los colectivos ciclistas tenemos un papel que creo es importante como aliados también. Es verdad que quizá el ambiente en Madrid no es el más propicio, pero bueno, sí que existen movimientos ciclistas y bueno, creo que en Madrid además se han multiplicado en los últimos años y de verdad hay personas aliadas y que llevan años luchando por la bicicleta en Madrid y que están dispuestas a trabajar a vuestro lado y al lado de las administraciones públicas que tengan ganas de hacerlo. A nivel legislativo hay un gran atraso, desde luego nuestro Reglamento General de Circulación, el que no se haya aprobado todavía el Decreto de Medidas Urbanas para la pacificación de todas las ciudades no ayuda, y eso se refleja en la complejidad, por ejemplo, de la ordenanza de Madrid, que además creo que hay también muchas incertidumbres. No se sabe si después de la aprobación del Reglamento General de Circulación se van a tener que reformar, si se van a adaptar bien, si van a ser válidas. Y después hay otro de los aspectos que habéis nombrado ya, es la necesidad de destinar recursos económicos. Desde Conbici esperamos que se integren propuestas ciclistas dentro de la Ley de Movilidad Sostenible y de financiación del transporte público. Durante la crisis sanitaria hemos visto que la bicicleta pública no ha sido considerado un transporte público. Lo primero que se hizo fue cerrar todos ellos y bueno, eso fue un gran bloqueo, ¿no?, a la imagen de la bicicleta como medio de transporte.
Entonces, en ese sentido, ¿no?, de cómo afecta el cómo se financia y cómo se apoya a nivel estatal a la bicicleta, que hasta ahora todo está en una estrategia estatal de la bicicleta que todavía no se ha llevado a cabo. Mi pregunta es, ¿cómo creéis que afecta el no desarrollo de la movilidad ciclista en Madrid a las estrategias que se están tomando a nivel estatal? Bastante ausentes, a excepción del vídeo, por ejemplo, que he lanzado hoy por la mañana la Dirección General de Tráfico, y cómo afecta al revés, ¿no? ¿Qué importancia tendría ese impulso estatal de la bicicleta para que Madrid tome las riendas y transforme su movilidad? Gracias. Muchas gracias, Laura. Pues voy a dar también la palabra a María Cin. Ya vamos un poquito más justos de tiempo porque la pretensión es acabar justo antes de las 8 para que nos dé tiempo a salir a aplaudir. Vale. Buenas tardes, María. Hola a todos y a todas. Pues hago 3 reflexiones súper rápidas, sobre todo por si llega alguna otra pregunta desde fuera. Yo también comparto la preocupación por la criminalización del transporte público y sobre todo cuando lo hacen los responsables de gestionar el transporte público, ya sean los estatales y en nuestro caso también los regionales. Al final, ¿esto en qué deriva? En volver a niveles de tráfico muy altos. Álvaro nos ha presentado un primer gráfico en su primera intervención y esto al final es que volveremos a mayores niveles de contaminación y por tanto a una mayor vulnerabilidad ante próximas crisis que se van a dar sí o sí. Claro, me gustan mucho los mimbres que se dejaron en el Ayuntamiento de Madrid, los que están presentes en Valencia, pero claro, en Madrid es imposible no hablar de un poco de las estrategias metropolitanas y el papel de la Comunidad de Madrid. Y entonces es que el problema es que la Comunidad de Madrid lleva muchos años de retraso, no tuvo 4 años de margen, no ha tenido estos 4 años de margen que sí hubo en el Ayuntamiento de Madrid, por lo tanto contamos con una falta de inversión muy importante en el transporte público y además una nula revisión de las estructuras que estaban planteadas. Por lo tanto, al final, sin tener, porque no está presentado ningún plan regional de movilidad para esta desescalada, pues mi pregunta es cómo al final se puede llevar una desescalada contando como Madrid, en todo caso, como una isla y sin tener una mirada más metropolitana. Y por último, y muy rápido, al final el transporte público tiene un problema económico, el descenso en la recaudación de estos meses es una locura, estamos hablando de casi 250 millones de euros menos que deja de recaudar el Consorcio Regional de Transportes y por lo tanto que deja de poder invertir en el transporte público. El Ayuntamiento de Madrid propone hacer el grupo municipal propone hacer una inversión extraordinaria al consorcio, también proponemos que desde el nivel estatal haya, además de una mayor aportación, la creación de un fondo estatal, porque si no al final el transporte público es difícil que sobreviva esta pandemia. Y ya está, muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Pues adelante, los que queréis ir contestando a las cuestiones que han planteado tanto Laura como María. Yo muy brevemente acerca del transporte en la comunidad que estaba comentando María, y es que tiene toda la razón. Yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo en Madrid es que en los últimos 20-25 años se ha abandonado absolutamente el transporte interurbano. O sea, los autobuses verdes están completamente dejados, han perdido frecuencia, han perdido calidad de servicio al final, ¿no? La gente no se fía de ellos, tienen que competir en unas condiciones desastrosas con carreteras de acceso a Madrid total y absolutamente colapsadas. Entonces, claro, al final la gente, es lo que yo decía antes, es que la gente no es tonta, al final pues la gente termina optando por el coche. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que repensar ese sistema de transporte de toda la comunidad que además en el caso de Madrid llega a las comunidades limítrofes, ¿no? No solamente se queda en Madrid, sino que llega también a Castilla-La Mancha. Y tenemos que hacer, el Estado sobre todo, tiene que hacer una inversión importantísima en la red de cercanías que lleva paralizada desde hace años. Hay un plan de mejora de cercanías que está, Renfe lo saca siempre como en todos los, lo anuncia todos los años, pero nunca lo termina de ejecutar. Entonces necesitamos que esas dos cosas se integren. De hecho, este año cuando se presentó la encuesta de movilidad del Consorcio Regional de Transportes, había un dato desastroso que se quedó ahí un poco en el aire, y es que nadie pensaba que íbamos, nadie pensaba, sí que lo pensábamos, pero
es un poco feo el dato, y es que se cambió la tendencia, siempre ha habido mayor uso de transporte público en la comunidad que de transporte privado, y ahora ha cambiado, ahora es un 60% a favor del transporte privado y un 40% a favor del transporte público. Esa tendencia la tenemos que revertir y tenemos que poner los medios para revertirla, y los medios al final son económicos, pero también son de habilitar infraestructura, ¿no? Tanto para fundamentalmente para transporte público, también para la bici. Yo creo que la bici también puede tener un papel en algunos desplazamientos interurbanos, ¿no? Pero claro, si tienes que ir por una carretera llena de coches, pues es que igual no te atreves. Entonces, bueno, yo creo que hay que centrar ahí un poquito también lo que decía María, ¿no? Los objetivos de transporte público. Muy bien, muchas gracias. ¿Álvaro? Sí, por una cosa, es que ha dicho Laura una cosa que yo creo que es súper importante, ¿no? Y es que siempre ha habido un déficit entre la bicicleta, que es algo que parece que es urbano, y cómo el gobierno central, ¿no? Puede apoyar. Y la práctica habitual ha sido que el gobierno central siempre ha pensado que es una competencia de los ayuntamientos, se ha lavado las manos, particularmente importante, ¿no? La DGT y todo lo que tiene que ver con ordenanzas municipales, que dice, mira, esto ya lo resolvéis, y eso ha sido aprovechado a veces por algunas ciudades para ser valientes y decir, bueno, como no está codificado, como no está arreglado, pues tiro por la calle en medio. Pero por otras a veces, por muchos técnicos, es al contrario, ¿no? Bueno, como no está en ninguna norma, no me atrevo a decir esto que haga esto. Pero el caso es que es un falso dilema y no es verdad. El gobierno podría hacer muchísimo por la bicicleta. Yo creo que podemos empujarle a ello. Yo era un poco optimista y lo voy a seguir siendo con el cambio del nombre del ministerio al Ministerio de Movilidad, Ministerio de Transporte y Movilidad, a ver si es verdad, ¿no? También pienso que el otro ministerio, el de Transición Ecológica, debería empezar a asumir que se va a comer un rosco como un camión de grande hasta que no piense que los objetivos que tiene de contaminación y de cambio climático pasan por las ciudades y empieza a intervenir ahí con fuerza. Pero yo hago una reflexión. En los años 80, o sea, lo que yo creo que pasa con la bicicleta en general todavía en este país es que se toma a broma. Me parece que es un juguete o una cosa de los 4 piraos ecologistas. Yo, Laura, no, yo soy ciclista, urbano, socio de Pedalibre, es decir, no, aunque meta caña a mis compañeros es porque creo que la autocrítica entre los colectivos también es importante. Entonces, y se lo siguen tomando un poco a risa. Y a mí me recuerda a la misma actitud que había en los años 80 con el tema del impacto ambiental, ¿no? ¿Cómo que vamos a, yo qué sé, a gastar no sé cuántos miles de millones en una carretera porque, yo me acuerdo de las bromas que se hacían, porque un lince pueda cruzar la carretera y no matarlo? Se hacían estas bromas. Sin embargo, en los años 90 se empezó a regular en ese sentido. Hoy en día, en los proyectos de grandes infraestructuras lineales, que suelen ser de los más costosos, hay a veces que hasta el 40% del presupuesto son las medidas de impacto ambiental. Yo creo que podríamos empezar a hacer esa misma lógica con la bicicleta. Es decir, oye, si no se lo tiene que creer ni todos los municipios ni todos los funcionarios, se lo tiene que creer el legislador. Y si usted empieza a poner una normativa que diga que no se puede hacer en este país ni una sola infraestructura, sea urbana o interurbana, sin que se resuelvan los temas de accesibilidad peatonal y de movilidad ciclista, y que el que no lo haga, o el técnico que firme eso, o el ayuntamiento que ejecute algo sin resolver una ley, lo que dice ahora la ley en términos de accesibilidad peatonal, y lo que decidamos que hay que decir en términos de que se tiene que hacer una viabilidad ciclista, alguien puede ir y llevarlo a un tribunal y ponerle frente a un juez. Con el impacto ambiental tenemos un caso exitoso, muy exitoso de éxito, en casi todo, ¿no? Porque la calle 30 se la zumbaron igualmente. Pero por lo general ha funcionado a unos niveles insospechados. Pues yo creo que deberíamos impulsar a que lo que le pedimos al Congreso no es que haga guía, no es que la DGT deje de decir tonterías de los ciclistas o que la Guardia Civil deje también de hacer tuits desafortunados, que lo que pedimos es que legisle, y que legisle como se legisló en los años 90 con el impacto ambiental, y con una cosa tan fácil que es, si usted se va a gastar dinero en tocar absolutamente cualquier cosa de espacio urbano o interurbano, que sepa que me tiene que decir qué va a pasar con los peatones y con los ciclistas, y que no los puede marginar ni ningunear. Con el transporte público, ¿eh? Sí, bueno, pues yo contestaba la parte ciclista que ha dicho Laura. Lo otro ya se me supone, no te preocupes. A ver, Giuseppe, muy brevemente, porque llevamos muy mal de tiempo y también quería dar la palabra. Brevísimo y totalmente de acuerdo con lo que dice Álvaro y lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo,
y que hemos estado diciendo en estos 2 meses, porque el gobierno se ha despachado con promesas que al final estamos viendo que son vacías. Y solo un dato, pues 800 millones para el plan Renove de los vehículos motorizados, mientras la ministra de Transición Ecológica venía diciendo que estaba muy bien eso de la bici y que, pues, que las ciudades se lo impulsaran. Y al mismo tiempo, pues desde los colectivos con bici, también desde las ciudades, decíamos, muy bien, nos parece muy bien que lancéis ese mensaje, pero darnos los instrumentos legislativos. Hay un plan estratégico estatal de la bici que se ha trabajado desde Conbici, desde la DGT, desde los ayuntamientos, pues que se apruebe de una vez por todas y después se dote de una serie de elementos. Cambio legislativo, pues ahí también hay recomendaciones para que finalmente haya una nueva ley de movilidad, debería ser, no debería ser de tráfico, y hay un reglamento general que está atrasado 10 años. Los ayuntamientos estamos yendo delante en actualizar las ordenanzas y nos encontramos que tenemos que ir por delante porque no tenemos el amparo de la legislación superior. Nos tenemos que inventar a ver cómo podemos favorecer la bici en determinados ámbitos de desplazamientos y basándonos justamente en esos planes estatales que nos han aprobado. Pero parece que la DGT estaba por la labor. Por otro lado, pues tiene que haber un plan estatal de impulso, un plan económico de impulso a la bicicleta. Si quiere el gobierno que tenemos que impulsar la bicicleta porque tenemos que contribuir a reducir las emisiones, el uso del tránsito motorizado, pues que nos dé los instrumentos, no solo los instrumentos legales, también los instrumentos económicos. En ese sentido no hay nada. En otras ciudades, en otros países de Europa lo están haciendo. En Italia hace poco se ha aprobado un plan para impulsar la bicicleta y es verdad que tampoco nos llevaban mucha ventaja y algunos estaban más atrasados. Por otro lado, el tema del transporte público, fundamental. Lo trabajamos con vosotros y con otras ciudades hace poco más de un año, esa propuesta de ley de financiación del transporte público urbano y metropolitano. Ahora pues hemos tenido un poco estos 2 meses que no hemos podido hacerlo desde el nuevo gobierno, pero la replantearemos en el Congreso porque tiene que haber un marco legal estable de financiación del transporte colectivo, al igual que lo tienen otros países. Si no lo tenemos, no estaremos en condiciones de dar ese servicio de calidad, cuando además los ayuntamientos, las administraciones legales, tenemos la obligación de hacerlo. Entonces, que se establezca este marco, que sea no solo cada año y si alguien tiene un acuerdo con el gobierno, pues le caen más o menos millones y el resto a ver cómo nos lo apañamos. Que haya un marco estable de financiación y además que haya un impulso decidido. Lo que se hace para el plan Renove motorizado, que ya es una barbaridad, digámoslo así, por más fuerza que tengan y por más personas que emplean, que deberíamos ya empezar a pensar cómo estamos en la transición ecológica, pues ¿por qué no se crea ese marco de financiación del transporte público, que es al final el que da la columna vertebral de la movilidad, de las transformaciones hacia la sostenibilidad de nuestras ciudades y las alternativas de desplazamiento en los ámbitos urbanos y metropolitanos? Muy bien, pues muchas gracias. Es una pena que no dispongamos de más tiempo porque teníamos varias preguntas más por el Facebook, pero ha llegado la hora límite. Muchas gracias a todas las personas que habéis participado, tanto en la mesa, Marta, Esther, Álvaro, Giuseppe, como las personas que habéis participado desde la fila cero, Nuria, Laura, María, y también a ti, Rita, por la presentación. Bueno, Adrián, perdonar que se Quique, pues que se muchas te olvida gracias Quique. y seguiremos hablando en futuras ocasiones de movilidad. Adiós, buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Adiós a todos.